Hoy nos encontramos con un experto en la industria educativa, emprendimiento y desarrollo empresarial. Él es Alexander Riascos. Alexander, un placer tenerte aquí y bueno, preséntate. No, muchas gracias David por la invitación a este espacio, que me parece una nota completa. Y bueno, pues nada, Alexander Riascos, pues tengo ya muchos años en experiencia en emprendimiento, en desarrollo empresarial, en la educación, sobre todo en el espacio universitario. Y bueno, encantado de estar aquí con ustedes. Claro que sí, yo creo que lo más valioso de la experiencia es hablar sobre esas oportunidades, esos casos de éxito que podemos encontrarnos en el camino. Sí. No sé si quieras hablar de un par de casos que hayas tenido, que has podido desarrollar. Estaríamos muy felices de poder aprender de ese tipo de experiencias. Pues fíjate David que es un buen punto de partida porque hace yo creo que ya como 3 años más o menos tuvimos un caso de una emprendedora que si bien no estuvimos desde el inicio del proceso, pero sí en algunas partes tuvimos la oportunidad de acompañarla. Ella desarrolló un dispositivo para los zapatos de las mujeres. O sea que pues, las mujeres generalmente cuando conducen el vehículo o cuando están caminando, los tacones se les suelen raspar o se les van dañando. Y un zapato casi nuevo termina casi que desechándose solamente por ese punto. Ella desarrolló un dispositivo que se le ponía en el tacón y eso básicamente lo protegía. El dispositivo se llamaba Chux. Y la historia, para resumirla, es que Caterine con ese dispositivo participó en Shark Tank Colombia, recibió una inversión de uno de los tiburones, se ganó el premio de Innovación Vallecaucana en Cali, estuvo también en el, ¿cómo se llama el gran inventor de Jean-Claude Besudo, también ganó con ellos y fue muy reconocida. Entonces es una nota ver cómo personas que pues de la nada descubren una oportunidad de negocio y la terminan, como se dice, sacando del estadio. ¿Cuáles son esas barreras, esas objeciones que se enfrenta uno al fomentar, por ejemplo, el emprendimiento, la innovación? Sí, esa es la pregunta del millón, porque fíjate que justamente cuando uno pues, encuentra en las creencias, así como pues algunas, sí, llamémoslo creencias limitantes, que a veces se creen es que únicamente el dinero es el principal recurso que se necesita para emprender, pero pues yo he visto personas que tienen muchísimo capital detrás y he visto quebrar negocios en meses porque pues no hay una plena conciencia de lo que implica montar una empresa. Por eso en los diferentes talleres o programas que hemos creado siempre nos enfocamos en fortalecer algunas competencias. Una, habilidades interpersonales es fundamental, porque si tú que tienes empresa te das cuenta que uno pues tiene que lidiar con la nómina, con los empleados, con que el flujo de caja, la competencia, la variación del mercado, y para eso pues a veces la teoría no es suficiente, uno tiene que tener desarrolladas otras habilidades que a veces no las aprendemos infortunadamente en las universidades, pero sí hay que tenerlas ahí muy presentes y esas son determinantes, habilidades interpersonales y algunas competencias clave. Ok, Alexander, hablabas ahorita de que has visto casos de empresas que quiebran. ¿Por qué quiebran usualmente las empresas? Todo el mundo dice que es por la caja, pero a la práctica es verdad. No, ¿Cómo va por ahí? pues mira, las empresas yo siento que, bueno, los emprendedores, al final primero romper un mito, quebrarse no es malo. Ok. O sea, fracasar con negocio no es malo. Yo conozco mucha gente muy tesa, durísima, hoy con muy buenas empresas, que tienen en las espaldas 5 empresas quebradas. O sea, Okay. es como el primer mito que hay que acabar. Ahora, ¿el por qué pasa? Porque uno generalmente toma malas decisiones. Sí. Y ese de tomar malas decisiones, David, es el punto de partida de algunos programas que hemos creado. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros le damos a un emprendedor unos talleres, unos temas de ideación, de innovación, de validación de producto, etcétera? Pero cuando llegaba al mundo real, Sí. con su empresa, pues no sabía tomar buenas decisiones. ¿Como cuáles? Se gastaba la plata del IVA, ¿no? Entonces iba acumulando pasivos hasta que de punto que pum, eso se explotaba y tocaba cerrarlo, Sí. ¿no? Dos, pues no sabía diferenciar de las finanzas del negocio y de las personales. Tres, hacía inversiones muy cuantiosas en etapas tempranas del negocio. Sí. Y el negocio hay que madurarlo y hay que ver resultados y de acuerdo a eso se va subiendo. Entonces, yo insisto que si me preguntara cómo lo estás haciendo, de cómo empaqueto, por qué la gente se quiebra tan rápido en negocios, por tomar malas decisiones. Ok. Hablabas un poco de la generación de talleres y de recursos para soportar al emprendedor. ¿Cómo crees que la producción audiovisual, tú que has trabajado con M-Media, conoces un poco de nuestro portafolio de servicios, cómo crees que la educación puede potenciarse de la mano de la producción de ese tipo de recursos? No, mira, es fundamental. No te lo digo solamente por la camiseta con la que tengo con la universidad que estoy vinculado, Sí, claro. ¿sí? Universidad de los Andes,
sino también por la camiseta como emprendedor, como persona que ha hecho estos acompañamientos. Hoy lo que no se muestra no se vende. Sí. Y el mostrarse no es solamente pues hacer una producción artesanal. Yo siento que hoy hay muchas herramientas y muchos dispositivos y software para hacerlo uno desde casa, pero en la medida en que uno pueda subir mucho más la vara en términos de calidad del contenido audiovisual, en términos de saber generar testimonios o contenidos de altísimo valor, eso siempre va a sumar en la estrategia de crecimiento de un negocio. Por eso, en las oportunidades que tengo de asesorar a emprendedores o empresarios o personas que incluso llevan muchísimos años en el negocio, es empecemos a generar contenidos que permitan visibilizar los logros, nuestra propuesta de valor como empresa y que la gente la conozca. Ese es el presente. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo es la integración de educación y tecnologías audiovisuales en el futuro? Pues la realidad, David, es que hoy cada vez más somos más consumidores de contenidos digitales. Y eso lo hablaba ayer con algunas personas. La velocidad del cambio y de la transformación es cada día más rápida. Sí. Antes nos demorábamos 5 o 10 años en hacer transiciones de tecnologías, etcétera. Hoy hablamos hablando de meses, o sea, es cuestión de meses. Y eso hace que cada día más el dispositivo, el celular, esté pues casi que el 100% del tiempo en nuestra mano. Sí. Y lo que consumimos ahí generalmente no es tanto el texto necesariamente, sino que estamos consumiendo son contenidos visuales, cortos, verticales, horizontales, disruptivos, divertidos, como quiera que sea, pero ahí tenemos que estar siempre como empresarios. Ok, yo usualmente cuando veo el mercado, el segmento de EdTech, uno ve, no sé, Platzi, Coder House, Coursera, y uno tiende a pensar que ese es un tipo de educación y como las instituciones de educación superior avaladas por el Ministerio de Educación están como en otra planilla, pero al final creo que es necesario que toda la industria se adapte a partir de esas herramientas audiovisuales. ¿Cómo ves cómo debería ser esa adaptación de lo que podemos llamar la educación tradicional con ese tipo de tecnologías para intentar pegarle a ese tipo de segmentos? ¿Hace parte de los objetivos o no? ¿Cómo Sí, lo ven ahí? totalmente. Mira, yo creo que las universidades hoy son muy conscientes de la necesidad de adaptar y transformar la forma como estamos llevando el conocimiento o la información a nuestro público objetivo. Creo que ahí hay un gran paso que ya dieron las EdTech, que ellas ya dieron un paso gigante y entendieron que eso se tiene que reducir a formatos cortos, prácticos, de muchísima calidad. Hoy hay muchas universidades, caso Los Andes, por ejemplo, con BQ, con otras plataformas que ya están llevando ese tipo de contenidos bajo una metodología totalmente novedosa. Entonces, ya las universidades se metieron, uno. Dos, sí, claramente hay que empezar a aflojar un poquito, ¿cómo decirlo?, como ese método tradicional de enseñar y dar las clases, pero siento que estamos avanzando hacia ello. Y el mundo va para allá, 100%. Mencionas una de las barreras y es como la forma en cómo dice la educación. ¿Qué otras barreras deben superar las universidades en ese tipo de escenarios cuando se habla de crear educación y llevarle conocimiento a ese público objetivo que sean pues sus estudiantes? No, mira, yo creo que no necesariamente la decisión pasa por la universidad misma como tal, porque tú sabes que las universidades en Colombia por lo menos están bajo un gran, digámoslo, ente rector que es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene, digámoslo, entre comillas, unas normativas y unas reglas para poder, digámoslo, generar unos programas académicos, y hay una estructura ya definida. Pero siento que ahí sí hay conciencia. Entonces, por ejemplo, la educación continua, que es una de las áreas en las que yo estoy, está encargándose de llegar de una manera diferente a ese público. Entonces hacemos contenidos mucho más cortos. Seguramente alguna vez si estuviese en un curso que duraba 120 horas, hoy tenemos cursos de 20, cursos que son modalidad blended, unos cursos que son asincrónicos, autónomos, con un contenido como lo que ustedes hacen, colgado en plataforma. Entonces estamos como canalizando por la educación continua esa nueva manera de llevar contenidos de formación a la gente. Ok. Tú estás en la Escuela de Gobierno. ¿Qué cursos tiene en este momento abierto la Escuela de Gobierno? Tenemos muchos. Nuestro gran fuerte son programas corporativos, o sea, hacemos programas a la medida de las organizaciones, pero hay un porcentaje de cursos abiertos como por ejemplo temas de contratación pública, tenemos de liderazgo, tenemos liderazgo público, tenemos, no sé cuál se me escapa, uno del sector energético en el Caribe, que vamos para Cartagena con ese. No sé qué más se me escapa. ¿Dónde pueden ver las personas esa oferta de cursos de la Escuela de Gobierno? Fácil, en Google
Educación Continua, Universidad de los Andes, Escuela de Gobierno, y ahí va a aparecer toda la oferta que tenemos vigente. Ok, perfecto, Alexander. Muchísimas gracias, agradezco este espacio por tenerte aquí, Sí. por tu tiempo y bueno, nos vemos en otro episodio de Media Historia.